Muy buen día para todos. En el día de hoy estaremos revisando cómo calcular la prima de servicios para este segundo semestre del 2025. En este caso lo primero que vamos a revisar es el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla directamente de la prima de servicios a favor de todo empleado. El empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados la prestación social denominada prima de servicios, que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos. Así, la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado. Parágrafo. Se incluye en esta prestación económica a los trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar, trabajadores por días o trabajadores de fincas y en general a los trabajadores contemplados en el título 3 del presente código o quienes cumplan con las condiciones de empleado dependiente. Entonces aquí directamente ya se nos menciona de que la prima de servicios se cancela en dos partes, la primera máxima el 30 de junio y la otra pues en los primeros 20 días de diciembre, y que corresponde a pagar al empleado 30 días de salario por año. Es decir, de que hay que tener en cuenta el concepto de salarios para poder liquidar la prima de servicio. Para ello vamos también a revisar el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla directamente qué compone un salario. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que reciba el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Y por último también tenemos que revisar la Ley 1 de 1963 en el artículo séptimo, que nos habla directamente de que considérese incorporado al salario para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales el auxilio de transporte decretado por la Ley 15 de 1959 y decretos reglamentarios. Por tanto, por favor revisar estos artículos para terminar también de complementar pues lo que constituye todo el tema de salarios y así tener como tal la base correcta para hallar la prima. En este caso aquí tengo un ejercicio sencillo, el cual nos servirá como de apoyo para representar lo que acabamos de revisar. En este caso tenemos en cuenta de que la fórmula de la prima tenemos entonces el sueldo básico más el promedio de conceptos salariales que revisamos en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, más el auxilio de transporte que revisamos en la Ley 1 en el artículo séptimo, por días laborados del semestre dividido entre 60. Tener en cuenta de que es únicamente sobre el semestre, dado que la primera parte de la prima de servicios ya tuvo que haber sido cancelada a más tardar el 30 de junio del 2025. Bueno, aquí tengo el salario de una persona que tiene auxilio de transporte y aquí tenemos la fecha de inicio y fecha final. Aquí, por ejemplo, está desde el 5 de febrero del 2025, pero la tengo que abarcar desde el 1 de julio del 2025 hasta el 30 de diciembre del 2025. Para ello lo podemos hacer directamente de una forma manual o también nos podemos apoyar con la fórmula días 360 de Excel, que primero se le pasa la fecha inicial, después la fecha final, cerramos paréntesis y le sumamos un día para que también tenga en cuenta el 1 de julio. Y esto lo convertimos a general y vemos cómo pues nos determina el número de días. Aquí, por ejemplo, si la fecha de inicio fue, digamos, el 4 de agosto del 2025, pues directamente ya se nos
calcularía. Vamos a hacerlo desde el 1 de julio del 2025. Bueno, y en este cuadro como tal tengo los conceptos salariales, que es lo que tiene que evaluar cada persona referente a cada empleado, de cuáles son los conceptos salariales según el artículo 127 que componen el salario para poder hallar un promedio salarial de dichos conceptos. En este caso tengo las horas extras, tengo recargos nocturnos, tengo bonificaciones salariales habituales y otros conceptos salariales, a manera pues de ejemplo. Toda esta parte que presento aquí ya tuvo que haber sido liquidada, por tanto no se tiene en cuenta. Y esta parte tengo 30 días por cada mes. Entonces si yo sumase todos estos, tendría también los mismos 180 de aquí. Esto de una forma mucho más manual, pero el que lo quiera hacer también de esta forma también serviría. Y aquí lo que tendría que hacer sería sumar los conceptos salariales que tengo de todos los últimos 6 meses, o según pues el mes que entró el trabajador. Digamos, el trabajador entró desde agosto, ¿cierto? Y solamente laboró 6 días. Bueno, aquí tenemos que son 126, por tanto se sumaría desde el mes de agosto, desde acá. Pero en este caso vamos a dejar el semestre completo. Bueno, aquí la fórmula, entonces ya sumamos estos últimos 6 meses y también la desplazamos. Desplazamos la fórmula y vemos como aquí ya tenemos como tal la sumatoria de todos los conceptos. Aquí coloquemos total conceptos salariales y aquí ya podemos hacer una suma de todos estos y lo vamos a promediar. Promedio conceptos salariales. Vamos a tomar lo vamos a dividir en el número de días y lo vamos a multiplicar por 30, porque necesitamos el promedio salarial de forma mensual. Entonces este sería, teniendo en cuenta entonces la fórmula, que es el sueldo. Entonces tomamos primero el sueldo, la prima total sería sueldo más auxilio de transporte, que es cerramos paréntesis, lo multiplicamos por el número de días laborados semestre, recordar de que no puede exceder los 180, y lo dividimos entre 60. ¿Qué pasa? De que dentro de estos conceptos también que tenemos que sumar el concepto salarial que acabamos de promediar aquí. Entonces tenemos el sueldo como tal, el auxilio de transporte y el promedio salarial multiplicado por el número de días dividido el 360. Damos enter y aquí tenemos como tal la prima de servicios para este empleado por el segundo semestre del 2025. Recordar entonces de que si se tienen, por ejemplo, muchos trabajadores, sería más viable utilizar esta alternativa de la fórmula, donde coloquemos la fecha de inicio y la fecha final, y ya directamente pues según la cantidad de trabajadores, pues ya con esta fórmula lo obtendríamos mucho más rápido. Y también desglosar el tema de los conceptos salariales para también hallar el promedio. Revisar de igual forma la fórmula completa y los artículos antes mencionados.